¿Te has cuestionado alguna vez por qué la vida parece más fácil para algunos, mientras otros enfrentan desafíos aparentemente insuperables? ¿Has considerado que el Creador podría tener un plan único para cada uno? Si estas preguntas han cruzado tu mente, no estás solo. Es común cuestionar el propósito del sufrimiento. Pero, ¿y si el Todopoderoso te hubiera elegido para una misión extraordinaria? Una tarea que requiere una preparación intensa, forjada en la adversidad. Suena paradójico, ¿verdad? Ser elegido por el Altísimo y, al mismo tiempo, enfrentar dolores que amenazan con quebrarte. Como si el honor del llamado divino tuviera un alto precio. Imagínate como un hilo dorado, seleccionado entre millones para formar parte de una obra maestra celestial. Un instrumento único con una misión singular. Un privilegio incomparable que a menudo se manifiesta en un camino lleno de pruebas. ¿Y si este sendero aparentemente cruel fuera en realidad el taller donde tu fe se templa? ¿Si tus lágrimas de hoy fueran el riego para la semilla de esperanza que florecerá mañana? Quizás te sientas perdido, sin respuestas. Es comprensible. Muchos buscan consuelo en la idea de que ser elegido implica una vida sin dificultades. Sin embargo, la realidad suele ser diferente. La elección divina a menudo se revela en medio de la tormenta y el llamado a una misión sublime exige una preparación profunda y desafiante. Entender este proceso es crucial para no sentirte impotente. Es esencial que encuentres sentido a tu dolor y esperanza en la oscuridad. Quédate conmigo. No te pierdas ningún detalle de esta revelación y acompáñame hasta el final. Porque lo que aprendas podría cambiar por completo tu perspectiva sobre los desafíos que enfrentas. No olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este video. De esta manera ayudarás a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. La práctica de la fe no siempre es un camino fácil. A menudo, los elegidos por Dios enfrentan más desafíos que otros, como parte de un proceso de refinamiento espiritual. Este proceso forja el alma, preparándola para cumplir un propósito divino mayor. Consideremos algunos ejemplos bíblicos que ilustran cómo la adversidad puede ser un instrumento divino para moldear a sus siervos. Jesucristo, el ejemplo supremo, no se libró del sufrimiento. Antes de iniciar su misión pública, pasó por un intenso entrenamiento en el desierto. Durante 40 días y noches, enfrentó soledad, hambre y tentaciones. Esta experiencia fue crucial para fortalecer su espíritu y prepararlo para su sacrificio final. Imagina la soledad y el hambre que Jesús experimentó, la batalla constante contra las tentaciones. En su humanidad, necesitaba enfrentar sus propias limitaciones para emerger más fuerte. Este entrenamiento en el desierto fue una preparación rigurosa para la batalla espiritual por la salvación de la humanidad. David, ungido por Dios para ser rey, pasó 20 años preparándose para el trono. Este periodo estuvo marcado por dificultades y entrenamiento intenso. Como pastor, enfrentaba peligros diarios, luchando contra fieras que amenazaban su rebaño. Cada batalla no solo demostraba su valentía, sino que también le enseñaba a confiar en Dios para su protección. La soledad en los campos fue esencial para el crecimiento espiritual de David. Pasó horas en comunión con Dios, escribiendo salmos y desarrollando una fe profunda. Incluso después de ser ungido, sirvió humildemente al rey Saúl, aprendiendo valiosas lecciones sobre liderazgo y paciencia. Abraham, conocido como el padre de la fe, enfrentó una de las pruebas más difíciles registradas en la Biblia. Dios le había prometido que sería padre de una gran nación, promesa que parecía inalcanzable dado que él y su esposa Sara eran ancianos. Sin embargo, Dios cumplió lo imposible y Sara dio a luz a Isaac. Luego, en un momento inesperado, Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac. Esta orden parecía contradecir la promesa divina y desafiar toda lógica. Sin embargo, Abraham no dudó. Su fe era inquebrantable. Se preparó para el sacrificio, creyendo que de alguna manera Dios proveería.
En el momento crucial, cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac, el ángel del Señor lo detuvo. Esta prueba demostró la profunda fe de Abraham y su disposición a obedecer a Dios incluso en las circunstancias más difíciles. La historia de Job es otro ejemplo poderoso. Job era un hombre justo y próspero, bendecido por Dios. Sin embargo, en un corto periodo, perdió sus posesiones, sus hijos y su salud. A pesar de su sufrimiento intenso, Job mantuvo su integridad y fe en Dios. Los amigos de Job intentaron convencerlo de que su sufrimiento era un castigo por algún pecado oculto. Sin embargo, Job se mantuvo firme en su inocencia y en su confianza en Dios, aunque no entendía por qué estaba sufriendo. Estas historias nos revelan una verdad fundamental: el sufrimiento, por doloroso que sea, puede ser el instrumento de Dios para moldear y fortalecer nuestro carácter. Es en la fragua de la adversidad donde nuestra fe se prueba, se refina y se transforma en algo más puro y resistente. Cuando enfrentamos tiempos difíciles, recordemos que, como estos ejemplos bíblicos, podemos estar siendo preparados para algo grande. Dios nos está formando para cumplir una misión única, una tarea que solo nosotros podemos realizar. La vida nos presenta desafíos que ponen a prueba nuestra fe. Es en estos momentos de oscuridad donde se revela la verdadera naturaleza de nuestra creencia. Dios, en su sabiduría, usa la adversidad como un crisol para refinar nuestra fe y fortalecer nuestra confianza en su amor y poder. Dios intervino en el último momento, demostrando que la prueba de fe de Abraham había sido completa. Luego vio un carnero atrapado entre los arbustos y lo ofreció en lugar de Isaac. Dios confirmó sus promesas a Abraham después de esta prueba suprema. La historia de Job, registrada en el Antiguo Testamento, es una de las narrativas más poderosas de la Biblia sobre la fe y la perseverancia frente a la adversidad. Job era un hombre justo y temeroso de Dios, pero enfrentó una serie de pruebas que pusieron a prueba su fe de manera intensa e implacable. Su historia nos enseña sobre la importancia de confiar en Dios, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Job era un hombre próspero, con una familia numerosa, salud perfecta y gran riqueza. Era conocido por su integridad y devoción a Dios. En un momento inesperado, Satanás desafía la integridad de Job ante Dios, argumentando que solo fue fiel por las bendiciones que recibió. Dios, confiado en la fidelidad de Job, permite que Satanás lo pruebe, pero con la condición de que se preserve su vida. Y la prueba llegó con una furia devastadora. En un solo día Job lo perdió todo, sus rebaños, sus siervos, sus hijos y, para colmo, sufrió crueles enfermedades que lo dejaron cubierto de llagas y úlceras. Imagínese la desesperación, el dolor inconmensurable de perder todo y a todos los que amaba a la vez. A pesar de toda esta tragedia, Job no maldijo a Dios. En medio de su dolor, mantuvo su fe y declaró: el Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Su esposa, desesperada, intenta convencerlo de que maldiga a Dios y muera, pero Job se niega, demostrando la fuerza de su fe. Los amigos de Job, en un esfuerzo por consolarlo, terminan acusándolo de pecado, insinuando que sus calamidades eran un castigo divino por algún error oculto. En lugar de consuelo, Job recibe juicios y acusaciones, lo que aumenta su sensación de aislamiento y desesperanza. Pero Job se mantiene firme. Clama a Dios en medio del sufrimiento, cuestiona la justicia divina y expresa su deseo de comprender el porqué de sus pruebas. No entiende por qué, para ser justos, estaba pasando por tanto sufrimiento. Después de largos debates y preguntas, Dios finalmente se manifiesta a Job. En lugar de explicarle el motivo de sus pruebas, Dios se revela en su grandeza y soberanía, desafiándolo con preguntas sobre la creación y el universo. Job, ante la majestad de Dios, responde con humildad y arrepentimiento. Después de la humillación y el arrepentimiento, Dios restaura la fortuna de Job, dándole el doble de lo que tenía anteriormente. Job vivió una vida larga y próspera, siendo bendecido al final de sus pruebas. Las historias de Abraham y Job demuestran que la prueba de la fe es un proceso fundamental para nuestro crecimiento espiritual.
Dios, en su sabiduría, nos permite atravesar momentos de gran dificultad para fortalecer nuestra confianza en Él. Es al superar las pruebas que nuestra fe se vuelve más profunda e inquebrantable. La fe genuina no es solo una creencia intelectual, sino una confianza absoluta en Dios, incluso cuando todas las circunstancias indiquen lo contrario. Es la certeza de que Él tiene el control, que nos ama y que tiene un plan perfecto para nuestras vidas. La prueba de la fe nos enseña a confiar en Dios en medio de la incertidumbre, a mantener la esperanza en medio de la desesperación y a perseverar en medio del dolor. Es en este proceso de refinamiento que nuestra fe se transforma en algo más puro y resistente, capaz de afrontar cualquier tormenta. El sufrimiento, a menudo visto como una carga pesada e indeseada, puede ser en realidad un instrumento de purificación y santificación en manos de Dios. A través de él, somos moldeados, refinados y transformados a la imagen de Cristo, convirtiéndonos en vasos preparados para cumplir el propósito divino en nuestras vidas. Es en este proceso que nos acercamos a Dios, abandonando las impurezas que nos separan de su presencia y desarrollando características que reflejan la naturaleza de Cristo. La historia de Pablo y José son ejemplos poderosos de cómo Dios usa el sufrimiento para purificarnos y santificarnos. Pablo, antes de su conversión, era un feroz perseguidor de los cristianos. Sin embargo, después de un encuentro transformador con Jesús, experimentó un cambio radical en su corazón y propósito. Su viaje, marcado por innumerables pruebas, prisiones, azotes, naufragios, persecuciones, fue un proceso de purificación que lo formó y preparó para ser uno de los más grandes apóstoles de la fe cristiana. Cada adversidad que enfrentó Pablo sirvió para eliminar el orgullo y la autosuficiencia, acercándolo a Dios y fortaleciendo su dependencia del poder divino. Aprendió a ver sus debilidades como oportunidades para que la gracia de Dios se manifestara en su vida, convirtiéndose en un ejemplo de fe y perseverancia. La historia de José, marcada por la traición de sus hermanos, la esclavitud y el encarcelamiento injusto, es un testimonio de la forma en que Dios usa el sufrimiento para moldear y santificar a sus elegidos. Cada etapa difícil de su vida, desde la traición hasta su ascenso al poder en Egipto, fue un paso crucial en su viaje de purificación y preparación para una gran misión, salvar a su pueblo del hambre. Las pruebas que enfrentó José lo fortalecieron, moldearon su carácter y lo acercaron más a Dios. Aprendió a confiar en el plan divino, incluso cuando todo parecía perdido. A través del sufrimiento, José fue purificado de cualquier sentimiento de amargura y venganza, desarrollando compasión y perdón. La purificación y la santificación son procesos continuos en nuestras vidas. Cada desafío que enfrentamos, cada prueba que superamos, contribuye a acercarnos a Dios y transformarnos a su imagen. Desarrollamos características como la paciencia, la humildad, la compasión y el amor, moldeando nuestro corazón para reflejar el amor y la gracia de Cristo. Por lo tanto, el sufrimiento no debe verse como una carga, sino como una oportunidad de crecimiento y transformación. Él nos ayuda a alejarnos del pecado, acercarnos más a Dios y prepararnos para cumplir el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Recuerda, no estás solo en tus luchas. Dios está a tu lado en cada paso, en cada lágrima y en cada dificultad. Confía en tu plan perfecto, incluso cuando no lo entiendas. La perseverancia es fundamental, mantén tu integridad, tu confianza en Dios, como Job. Permitan que la gracia divina se manifieste en sus debilidades, tal como lo hizo con Pablo. Cree que Dios puede convertir tus dificultades en bendiciones, tal como lo hizo con José. Busca la paz en Dios, porque tu paz no depende de las circunstancias, sino de su presencia constante en tu vida. En medio de las tormentas, encuentra refugio en tu fe inquebrantable. Que la esperanza sea tu faro, guiándote hacia la luz que reside en tu corazón. Fuiste elegido para algo grande, para cumplir una misión única. Confía en Dios, persevera en tu fe y permite que Él te guíe hacia un futuro glorioso. Escribe en los comentarios si te gustó este mensaje. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo contenido que fortalecerá tu camino de fe.